Agosto del 2019. Ecuador abría con 120 muertes violentas. Volvía a llegar a su punto máximo. En octubre hubo 137 muertes violentas y en noviembre 146. Las autoridades retuvieron 79 toneladas de droga, mientras que en el 2020 la cantidad subió a 128. 2020 fue el año de la pandemia. Un año en que muchos nos quedamos en casa, y sin embargo, eso no frenaría la violencia en Ecuador, abriendo el año con más muertes violentas. De enero a octubre de 2021, Ecuador habría decomisado 147 toneladas de droga. En 2021 se registró un incremento del 12,3%. En ese año, 2021, se llevó a cabo uno de los más grandes decomisos de droga en Guayaquil. 3,000 paquetes envueltos en cinta adhesiva color café equivalentes a 2,5 toneladas de cocaína. Las autoridades habían informado que el 82% del cargamento era cocaína. El otro 18% se distribuye entre pasta base de cocaína, marihuana y heroína. Ecuador no es un país productor de sustancias ilegales, pero se ha convertido en un punto estratégico en esta desgarradora guerra. What up? Can you feel me, son? You know what I'm saying? My man LT. Ecuador está al oeste de América del Sur, bordeando el Océano Pacífico, entre Colombia y Perú. Los traficantes ven al puerto de Guayaquil como la joya de la corona, pues este se ha convertido en un punto de referencia para enviar mercancía hacia Europa. Los contenedores del puerto son manipulados por las pandillas que los abren, meten su mercancía y después colocan sellos falsos. Un modus operandi más complejo es el de crear empresas fachada para tener un espacio en el puerto y así mandar mercancía con toda tranquilidad en los barcos. Pero también hay que recordar que Ecuador tiene kilómetros de costa aislada que otorga una ventaja a las pandillas. Estos grupos delictivos han forzado a los barcos pesqueros a llevar paquetes de droga hasta lanchas rápidas. Regularmente son barcos pesqueros de Jaramijo. Según información del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los cargamentos provenientes de Colombia y Perú se trafican por tierra a través de porosas fronteras y a través de rutas marinas. Al menos 70% de la mercancía sale del país a través de puertos desde Guayaquil. Los cargamentos de Colombia ingresan al país y luego, a través de lanchas, embarcaciones o contenedores, se envían las sustancias narcóticas desde las costas ecuatorianas hasta Centroamérica, para llevarlas luego a Norteamérica. Otros contenedores son llevados directamente a Europa bajo sellos falsificados. Colombia y Ecuador forman parte de la ruta del Pacífico Oriental y las grandes organizaciones ven esto como una oportunidad para alcanzar África y parte de Asia. Los narcóticos no es lo único que se mueve en Ecuador. Algo que también creció fue el tráfico de armas y explosivos. En 2022 se registraron 145 atentados con artefactos explosivos. 72 de estos ataques se perpetraron en Guayaquil. Domingo 7 de enero de 2024. Adolfo Macías, alias Fito, desaparece de su celda en la cárcel regional de Guayaquil. Fito es un personaje de sombra y sangre, el líder de los Choneros, una banda delictiva vinculada al cártel de Sinaloa en México, y el Frente Oliver Sinesterra en Colombia. 3,000 policías y miembros de las Fuerzas Armadas fueron desplegados para buscarlo. 8 de enero. El presidente Daniel Noboa decreta el estado de excepción para todo el país. La peligrosidad de las pandillas llega a un punto en que tendrán que ser catalogadas como bandas narcoterroristas. Se restringe la libertad de tránsito todos los días desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. 9 de enero. Hombres armados y encapuchados entran por la fuerza al canal TC Televisión en Guayaquil durante una transmisión en vivo. Mientras la transmisión continuaba, se podía apreciar cómo estos encapuchados apuntaban con armas y lanzaban consignas de su banda. Ahora, el mundo conoce a la banda de los lobos. Horas después de lo acontecido, el presidente Noboa declara la situación como un conflicto interno. Se inicia la movilización inmediata y la intervención de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado en el territorio nacional. Ese mismo día, se producen explosiones e incendios de vehículos en distintos lugares del país. Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, se fuga de la prisión de Riobamba. El Capitán Pico es el presunto líder de los lobos. 10 de enero. Las fuerzas de seguridad inician la cacería de Fito y Colón Pico. El presidente reafirma que el país está en estado de guerra y que no cederá contra los terroristas. 11 de enero. Las autoridades ecuatorianas exigen a los extranjeros que entran a través de las fronteras con Colombia y Perú que presenten un certificado de antecedentes penales para evitar y controlar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública. 12 de enero. 900 personas fueron arrestadas en Ecuador. La presidencia dice que 94 de las 859 personas detenidas son miembros de lo que llaman grupos terroristas. 13 de enero. Las autoridades de Ecuador detuvieron al menos 1,105
25 personas desde que se declaró un conflicto armado interno para reprimir a los grupos criminales violentos, anunció el sábado la oficina del presidente. Según la presidencia, 28 organizaciones delictivas fueron desmanteladas, se incautaron más de 750 armas de fuego y explosivos, y recapturaron a 27 personas que se fugaron de prisión. Los Choneros es uno de los grupos criminales más prominentes de Ecuador, del que se tuvo noticia por primera vez a finales de los 90 como una organización narcotraficante establecida en la ciudad de Manta, población costera en la costa pacífica de Ecuador. Surgieron en la década de los 90, en Chone, una ciudad de la provincia de Manabí, al oeste de Ecuador. El fundador del grupo, Jorge Busmarck Beliz España, alias Teniente España, fue la cabeza de la organización. A medida que su carrera avanzaba, Teniente España expandió su territorio y su operación para terminar controlando eventualmente las rutas internacionales de tráfico de narcóticos en las playas de Manta, ciudad sobre la costa pacífica en Manabí. Según las autoridades ecuatorianas, los choneros sirvieron como brazo armado de un cártel de drogas colombiano que traficaba narcóticos a lo largo de rutas marítimas hacia Estados Unidos y México. El grupo también se hizo un nombre por sí mismo en ciudades aledañas a su bastión de Manta, donde el grupo perpetraba robos, secuestros, extorsión y sicariato. A comienzos de la década de 2000, los choneros aumentaron su fuerza en enfrentamientos con sus rivales por el control de las rutas de tráfico en el Pacífico. Las confrontaciones con los queseros, un antiguo rival, avivaron el uso de la violencia por parte de los choneros. Después de que los conflictos entre los grupos terminaron con el asesinato de la esposa del Teniente España, un golpe ordenado por el jefe de los queseros, Carlos Vera Cedeño, tras la muerte de su esposa, Teniente España y los choneros desataron una guerra contra los queseros, que dejó docenas de miembros de los queseros muertos, entre ellos su líder. Solo se salvó la esposa de Cedeño. En 2007, Teniente España cayó muerto en un enfrentamiento con los queseros en Santo Domingo, Manabí. Su muerte motivó una serie de cambios de mando en los choneros, pues los operativos policiales y los asesinatos perpetrados por bandas rivales llevaron a la salida de varios jefes consecutivos. La muerte de Junior Roldán, alias JR, en marzo de 2023, dejó a Adolfo Macías, alias Fito, como único sobreviviente de los fundadores de los choneros. Esta organización se le liga al cártel de Sinaloa. Los Lobos se han constituido como la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con más de 8,000 miembros distribuidos en las prisiones del país. El grupo ha participado en varias sangrientas masacres carcelarias en Ecuador, que dejaron más de 315 reclusos muertos solo en 2021. La erosión de la posición de los choneros como organización criminal dominante en Ecuador dejó el camino libre para que los Lobos tomaran el control de una poderosa federación de bandas, entre las que se cuentan los Tiguerones y los Chone Killers, para competir por el control de las prisiones en Ecuador y por el tráfico de narcóticos, como enlaces con el crimen organizado de Colombia y México. La pandilla también se ha vuelto muy activa en la industria de la minera ilegal. Como muchas de las bandas de Ecuador, los Lobos se iniciaron como una disidencia del que fuera el principal grupo criminal de Ecuador, los choneros. Cobraron importancia en 2020, después de la fragmentación de algunos de los principales grupos criminales de Ecuador. Desde 2016, los Lobos y sus aliados proveen armas y seguridad para el cártel de Jalisco Nueva Generación en la región, quien se disputa el control de las rutas de cocaína en Ecuador. Por tradición, los principales rivales de los choneros eran los cubanos y los lagartos. Sin embargo, la muerte del líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en 2020, dejó sin cabeza a la organización criminal dominante de Ecuador. Al reconocer la posición de debilidad de los choneros, varias pandillas y facciones que se habían declarado aliadas del grupo cambiaron de bando y crearon una nueva alianza para combatir a la debilitada megapandilla. Entre estos grupos de menor tamaño se cuentan los Lobos, los Chone Killers y los Tiguerones. Estos se hacen llamar en conjunto la Nueva Generación, en referencia a los presuntos vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación de México. Este fue un video más en su canal Gaps Lifestyle.